Change TV. Bienvenidos a su programa Adolescencia con Presencia. Soy Guadalupe Pintado y recuerden que los espero aquí todos los jueves a las 3 de la tarde por Change TV. La televisión del cambio ya está aquí. Todos los días para mí es un gusto cuando comparto con ustedes temas, cuando tengo la oportunidad de expresar mis inquietudes hacia ustedes respecto a lo que hacemos con nuestros adolescentes, cómo convivimos con ellos, qué hacemos para este mundo para que sea mejor. El día de hoy tengo un tema el cual pues a los jóvenes les está preocupando mucho, no se expresan como ellos quisieran. En nuestro país, porque nuestro país, nuestra sociedad sigue siendo una sociedad cerrada, sigue siendo una sociedad la cual no es tan fácil abrirnos a los cambios, al cambio. Y ellos, pues, tienen muchas inquietudes, sufren de mucha ansiedad, y creo que todo esto nos ayuda para pensar, para reflexionar y para que trabajemos por ser una mejor sociedad. Empezamos el año en nuestro primer programa hablando sobre lo que hacemos, cómo juzgamos a las personas por las apariencias, por sus apariencias, que se nos hace muy fácil juzgar a los demás y que además nuestro ego, nuestro egoísmo, nos hace hablar, juzgar, y no nos desprendemos de eso, de nuestros títulos, de nuestra... Pues este tema viene un poco a continuación con lo que estábamos hablando. Este tema es sobre pues la diferencia, las diferencias, y como pregunta empezamos para iniciar esta pregunta. ¿Respetamos al que piensa distinto o al que es diferente a nosotros? ¿Realmente respetamos? ¿Estamos educando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos a respetar a quien piensa distinto? Porque aparentemente hemos avanzado mucho en el tema de la diversidad y estamos atrapados en un mundo rodeado de pensamientos diferentes, de personas diferentes, ya sea de color, ya sea de otra cultura, ya sea de un país. Vaya, estamos atrapados en un mundo de diversidad. Somos diferentes a los demás, ¿sí? Y somos diferentes a los demás, y si ellos también se empeñan en vernos diferente, porque somos, al fin y al cabo, somos todos humanos, pero seguimos siendo diferentes a los demás si yo insisto y me empeño en verte diferente, porque tú no piensas como yo pienso, porque tú no vienes de donde yo vengo, porque tu color no es el que yo tengo, el color de piel. Entonces nos empeñamos en vernos diferentes porque no somos del mismo color de piel, porque la religión que yo profeso no es la tuya, porque tú piensas diferente. Y también a las personas que sufren de alguna discapacidad las vemos diferentes, las consideramos diferentes. Ah, no, es que ella es que usa silla de ruedas. Ah, no, es que mira, ay, pobre, trae muletas. Ay, mira, trae una prótesis, pobre, y nuestras miradas de tristeza y se las encajamos, y es importante que nos demos dar a nuestros jóvenes, niños y adolescentes, la importancia, enseñarles la importancia de ser diferentes. Es muy importante que se los enseñemos, que se los inculquemos, que qué importante es ser diferente. Ser diferente no es malo, ser diferente nos hace avanzar, ser diferente, hay que valorarlo, hay que valorarse a sí mismo por ser diferentes, hay que enseñárselos esos a nuestros hijos, ya sea que tengan alguna discapacidad, ya sea que tengan otro color de piel del país donde vivimos, ya sea que tienen otras
preferencias sexuales, ya sea que les guste vestir muy diferente a los demás. Hay que darles y enseñarles a nuestros hijos el valor de ser diferente, dar el valor y el respeto a los que son diferentes a nosotros, aprender a darle un valor y respetar a quien es diferente a mí, a nosotros. Eh, Somos diferentes en la manera de pensar y en que nos arreglamos. Claro que tenemos que ser diferentes. Somos diferentes de una nacionalidad. Tú naciste en un país, yo nací en otro, sí, pero convivimos en uno mismo. También somos diferentes muchas veces en nuestras preferencias sexuales. Hay que respetarlo. Y quienes tengan estas situaciones, porque están en la comunidad LGTB, es una situación de terror para los jóvenes el poder expresar y abrirse para decir cuáles son sus preferencias. Las personas en comunidades pequeñas, sobre todo, lo ven como un crimen, esas comunidades tan cerradas. Y luego caemos en esta situación de qué es lo normal, ¿no? Porque decimos, es que eso no es normal. ¿Qué es ser normal? ¿Y qué es no ser normal? Somos diferentes y tenemos diferencias de todo tipo. Y lo importante en nuestra sociedad es entender que todos somos diferentes. Todos somos diferentes. Y el día que entendamos eso y que le demos ese valor y la importancia que tiene, vamos a aprender a sumar esas diferencias, tratar de sumar como sociedad esas diferencias, tratar de aprender cuál es la diferencia intercultural. En este mundo estamos viviendo en esta época una época de migraciones. Si nos vamos a la historia, se vivieron migraciones porque se congeló la tierra, porque se acababan los cultivos, no había ya posibilidad de cultivar, como pasó con los mayas, que dicen que desaparecieron por eso, y cómo se hizo el cambio desde el estrecho de Bering hacia acá, hacia América, cómo se fue poblando. Entonces hay que pensar y estudiar la historia, hay que instruirnos, hay que recordar, sobre todo nuestras generaciones, padres, abuelos, es que hay que acordarnos y tratar y aprender de ser interculturales, ver cuáles son tus diferencias y ver cuáles son mis diferencias y entrar y tratar de sumar, ¿sí? En vez de que yo te juzgue a ti por cómo tú eres, hay que tratar de encontrar y evitar qué es lo común o lo normal. Lo común no es igual a lo normal, ¿sí? No es los mismos los jóvenes que quieren ser diferentes, ¿sí? Y los llaman raros, pero a ellos les gusta ser diferentes, les gusta vestirse diferente, les gusta crear polémica, les gusta crear cosas diferentes. ¿Por qué les vamos a llamar raros? Y se forman grupos, ellos mismos forman grupos donde puedan ellos unirse, sentirse bien, reunirse y sumamos. Y eso es lo que deberíamos de pensar todos. Los jóvenes de esta generación quieren romper con esas ideas de arcaicas, porque son ideas arcaicas, porque son algo que se nos fue dando desde que crecimos, desde chicos, poco a poco, desde muy jóvenes. Eh, ellos quieren romper sobre esas ideas sobre lo normal o lo común, ¿sí? Se niegan a ser clones de otros y tienen toda la razón. ¿Por qué me tengo que comportar como todos dicen? ¿Por qué tengo que ser como dicen? Eso pasa mucho en las escuelas. Hay ciertas escuelas con un tipo de educación que realmente quieren que los jóvenes, que todos sean jóvenes, que sean clones, que todos piensen igual, que todos se desenvuelvan igual, que todos se vistan igual,
que asistan a las mismas reuniones, o sea, todo el tipo, hay que pensar que no se puede vivir así, que cada uno tiene y se siente bien como es y valorar el que seas diferente. Viajar es una gran propuesta para los jóvenes. Viajar es una gran propuesta para que conozcan otros países, que conozcan otras culturas, que conozcan otra manera de pensar. Que, y sobre todo, también dentro de tu país, porque también te puedes dar cuenta de muchas cosas, viajar dentro de tu país, conocer y visitar otras comunidades que hasta no tienen tu mismo idioma, que tienen ellos su propio idioma dentro de tu país, que se manejan otras lenguas, que ellos tienen sus lenguas nativas. Hay que conocer la diversidad eh, y, y ver las diferentes formas de pensar y de comportarse en las diferentes comunidades, porque hay muy diferentes formas de pensar y de comportarse según al lugar que tú vayas. Decían, hay un dicho que mi mamá repetía mucho y me decía, al lugar que fueres, haz lo que vieres. Y yo creo que si nosotros estamos yendo a otro lado, a otro país, a otra comunidad, estamos abrazando otras cultura, eso es lo que corresponde. Haz lo que al donde fueres, haz lo que vieres. Respecto, por ejemplo, respetar cómo es su forma de vestir, claro, pero respetar, esa es la palabra, respetar la diferencia, no ir a restar, no ir a criticar. Yo voy a aceptar las cosas que en esas comunidades veo en ese momento, voy a respetar. Pero acuérdense que hay normas de las cuales te puedes salir y conoces las normas escritas. Esas normas se pueden salir. No me tengo por qué quedar ahí. Hay normas de las cuales te puedes salir. Sobre todo todas esas que van en contra de formar una sociedad más abierta, más inclusiva. Las generaciones deben de platicar, debemos de conversar jóvenes con adultos, con abuelos, con padres, padres hijos, padres abuelos, hijos con abuelos, escuchar esas conversaciones, hay que aprender a escuchar y tratar de entender sin juzgar. Yo voy a tratar de entender lo que tú, hijo, me estás diciendo, o yo voy a tratar de entender lo que tú, mi nieta, me estás diciendo, y también yo voy a tratar de entender lo que tu abuelo me estás diciendo o lo que tu padre, madre me estás diciendo. Sin juzgar, ponerse en los zapatos del otro y abrazar las diferencias. Yo entiendo y me pongo en los zapatos de mi abuelo o de mi abuela y entiendo cuál es su manera de pensar porque fue educada en los años 50, 60, ¿sí? Yo ya soy de otra generación, pero voy a tratar de abrazar esas diferencias, voy a tratar de razonar con ellas, de platicar con ellos. Y no voy a odiar al que es diferente. No puedo ser tan intolerante como para odiar al que es diferente. Tus diferencias te hacen ser libre, te hacen ser tú. Tus diferencias son muy tuyas, ¿sí? Y muchas veces los padres y los abuelos no entienden por qué. Ellos han vivido épocas de persecución. Vamos a hablar de la comunidad LGTB. Cuando nosotros crecimos, los abuelos, los padres, sobre todo los abuelos, eran épocas de mucha persecución, eran épocas bueno, ya ni digamos de cuando la Segunda Guerra con la situación de los nazis, de matar a los judíos.
Había genocidios, ¿sí? Y todo eran por odio racista, racial, por odio a pensar diferente, a tener otra religión, a ser de otra raza, se sentían razas superiores. Por lo tanto, había mucha violencia hacia aquellas personas que eran diferentes y se fue transmitiendo y a muchos de ellos, a los abuelos, a muchos, les preocupa el que nosotros, que sus nietos, sufran de algo así. Y eso lo comentan jóvenes, adolescentes pertenecientes a la generación LGTB. Y ellos comentan, están muy conscientes de que la situación para los abuelos, para los padres, pues no fue eh, tan fácil, pero también se sienten incómodos porque se sienten vigilados. Te dicen, los jóvenes estamos siendo vigilados con lupa. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Por qué? O sea, y aparte de todo, somos juzgados y no nos permiten equivocarnos. Dentro de esta nueva generación de padres o de esta nueva generación de jóvenes, los padres se han volcado muchas veces a ser sobreprotectores y otras veces, pues el otro extremo. Pero en cuanto se trata de preferencias sexuales, se incurre al estar checando, vigilando, eh, tratar de convencer. Debemos de hablar, de platicar, de escuchar. Ellos nos piden que los dejemos equivocarse porque para crecer necesitan equivocarse, de que nos dejen crecer, que nos dejen equivocarnos, porque para crecer necesitamos equivocarnos, para ver al futuro. Los jóvenes necesitan romper paradigmas, aún sea muy difícil o nos provoque miedo. Ellos tienen que romper paradigmas, tienen que romper con paradigmas porque ellos están viendo hacia otro lado, están viendo hacia el futuro, no pueden estancarse en épocas pasadas. La forma en que miramos a los demás puede destruirlos. Era lo que yo les comentaba respecto a las personas que vemos a veces en sillas de ruedas o con una prótesis o con algún, por ejemplo, un síndrome de Down. Ese tipo de personas luego nos les quedamos viendo con cara de que, ay, pobrecito. No, o llegamos a expresarlo cuando hay alguien que sufrió un accidente y quedó de alguna manera con algún problema. Eh, Utilizamos unas miradas que dejan huella. Esas miradas dejan huella, pero dejan una huella que lastima, dejan una huella en esas personas que sienten que los estamos persiguiendo, porque una mirada de lástima o de desaprobación es una mirada que te hace sentir impotente. Es una mirada que a esas personas que se las estamos dirigiendo les hace sentirse incómodos, impotentes. ¿Qué hago? Las personas que nosotros calificamos de distintas o de diferentes están buscando vivir una vida, de formar una vida. Por ejemplo, pues esa persona que tú ves en la silla de ruedas, que la ves por la calle o que una persona invidente, cada uno está buscando vivir su vida y formar una vida. ¿Qué les podemos decir a nuestros jóvenes? Sigan sus instintos de ser diferentes. Sigan sus instintos y si ser diferentes les motiva, que salgan adelante. Ser diferente te motiva porque ser diferente te saca de ese estereotipo. Se ha buscado esa parte de que todos seamos vistos igual desde los años 60, con esos movimientos de los hippies, con todas esas canciones de los Beatles y de tantos cantantes que surgieron. Se busca en formar una sociedad abierta en la que todos seamos uno, que todos seamos
uno, que yo no te vea diferente, que yo no me sienta más que tú, que yo no sea superior, que yo no soy blanco, que tú no eres negro, que tú no eres chino, sino que tú no eres africano o eres asiático, ni eres de América o eres europeo, sino que somos todos uno bajo un mismo cielo, que somos, como les digo, se están dando las migraciones y así se van formando las diferentes mezclas que van conformando y conformaron nuestro mundo. Se sigue juzgando por la piel, por la sexualidad. ¿Por qué vas a tener que ser diferente por tu piel? Vives las diferencias día a día. Todas estas personas están viviendo, y creo que todos hemos vivido de alguna manera u otra cierta diferencia, hemos vivido ciertos, que dices, ¿por qué? ¿No? Don, pues todo esto que se vive, en que sufres la diferencia más bien, no la vives, la sufres, te marca, te va marcando. Y luego ellos tratan de encajar, nuestros jóvenes tratan de encajar en algún lugar. Eh, pero sufrir de racismo no es esto de todo el problema, sino son los demás. Fíjate, el racismo no es el problema, sufrir de eso. El problema son los demás. Son esas personas que se sienten con el derecho de verte menos por el color de tu piel. Esos son los que son el problema, no tú, no eres tú. Tu piel no es el problema. Que tú tengas un tono de color diferente o que seas diferente no es el problema. El problema son esas personas que no quieren verte como cualquiera. Eh, Nosotros debemos de intentar sentirnos igual. Que si soy negro, que si soy asiático, soy asiática, que si mis preferencias sexuales son unas, yo debo de tratar de sentirme igual. Eso es lo que debemos inculcar a nuestros jóvenes. Hay palabras que se han normalizado mucho en el lenguaje. Ustedes saben, para hablar pero se habla se utilizan en una forma que no es con buena intención. Es como, por ejemplo, el negro, la negra, ¿sí? Hay palabras muy normalizadas en el lenguaje que no tiene caso que yo las repita, como para hablar de un grupo en específico o de una diferencia, una preferencia en específico. Y se hacen, como les digo, para hacer una diferencia en una persona. Esto no debería de existir, ni las deberíamos, aunque estén generalizadas, aunque estén normalizadas, vamos trabajando uno a uno y evita tú hacerlo, evita tú repetirlas, evita tú utilizarlas para que con la intención que están hechas, que se han normalizado para lastimar a otras personas o para notar, que se note la diferencia. Esto de las migraciones es más común día a día, como yo les decía. ¿Por qué? Porque se están yendo, porque se necesita mejorar su vida, porque necesitan sobrevivir, porque necesitan tener una mejor forma de vida. Y esto a los jóvenes les toca entender el por qué. No les toca juzgar, les toca entender el por qué. Ahora ya es muy común que nuestros hijos, que nuestros jóvenes, nuestros nietos, sobrinos, pues convivan con gente de diferentes países, de diferentes nacionalidades, porque pues cada vez es más común que las migraciones se den. A ellos les toca entender el por qué, sin hacer juicios de aquellos que han tenido que emigrar de sus países, sin ejercer juicios, porque, como les digo, entender por qué te fuiste, por qué se fue y entender lo difícil de una situación para abandonar un país. El mundo no es como nos lo están pintando o como nos lo pintan. Y una de las tareas que tenemos ahora los jóvenes es cambiar esa visión del mundo. Este es un comentario de unos jóvenes. Fíjense, el mundo no es como nos lo pintan, y una de nuestras tareas que tenemos es tratar
de cambiar esa visión del mundo. Exactamente, es que el mundo no es así. El mundo no es ricos, pobres, barreras, colores de piel, más, menos. ¿Cómo es posible que le den más valor a una persona que por su color de piel o menos valor? O por su estatus económico, o simplemente porque es de un país poderoso. No puede ser. Enseñar a preguntar a nuestros jóvenes que se pregunten, ¿quién soy yo para sentirme mejor que el otro? ¿Quién soy yo para sentirme mejor que otro? ¿Por qué? ¿Por qué me puedo o por qué me quiero sentir superior o mejor a otro? No podemos clasificar a las personas por el color de la piel, ni negarle un trabajo o una oportunidad para vivir. Ya no digas por su color de piel, por su apariencia, ¿sí? Aquí en México somos muy racistas, por eso quiero hablar de México. Las oportunidades de trabajo se les da a ciertas personas y lo sabemos, para ciertos lugares, para ciertas compañías, solamente se pueden y se limitan a ciertas personas. El racismo es sistémico y lo cometemos día a día. Si nos ocupáramos por crear foros, esa es una tarea que les dejo, crear foros para que los jóvenes platiquen, para que pudieran conocerse, que puedan platicar, que tengan grupos mixtos, universidades, preparatorias. Piensen en esto, crear foros donde se pueda hablar, donde puedan platicar sus inquietudes, conocerse, viendo sus diferencias y, que vean que son de diferentes estatus sociales, que vienen de diferentes países. No se centren nada más en las personas que están en esa universidad o en esa escuela, para que así ellos puedan abrir su mente, ¿sí? Que puedan conocer y oír lo que cada uno tiene que expresar. Es lo que yo les decía, el viajar, que puedan conocer, porque así podrían tener una mente más abierta y podrían opinar, ¿verdad? Entendiendo que somos seres humanos. Hay que opinar, pero saber que somos seres humanos. Escuchar parece muy sencillo. Esto de los foros que yo les digo, escuchar parece muy sencillo, pero no es lo mismo escuchar que oír. No es lo mismo que yo te escuche con atención a que esté juzgando y esté nada más oyendo, porque escuchar es un arte. Escuchar es un arte y es una forma de demostrar empatía. Yo te escucho a lo que tú me tienes que decir. Yo escucho lo que tú piensas, lo que tú quieres expresarme. Hay que respetar, hay que acompañar cuando estamos escuchando, se los he dicho. Cuando se nos acerquen nuestros hijos, nuestros jóvenes, nuestros nietos en la escuela, los alumnos que quieren platicar contigo, que te quieren decir algo, escucha sin juzgar, acompaña, acompaña. Y hay que tomar en serio sus opiniones cuando nos digan algo, tomar en serio las opiniones de aquellos a los que estamos escuchando, ya sea que no estemos de acuerdo, pero hay que escuchar y tratar de entenderlo, ¿sí? O para entender mejor nuestras diferencias. Por ejemplo, no es solo oír las palabras, hay que escuchar sus pasiones, sus convicciones, hay que escuchar sus principios y sus razones. Debemos de escuchar, porque hoy en día no sabemos escuchar ni razonar juntos. No se puede escuchar y razonar juntos. Siempre queremos imponer nuestra idea, siempre queremos, y esto es uno de los grandes retos de esta sociedad, de las sociedades plurales y democráticas. El reto de una sociedad plural y democrática es que es escuchar sin imponerme yo mis ideas, sin imponer yo como gobernante mis ideas, o yo como maestro, o yo como padre de familia, o yo como director en una escuela, en una universidad. Hay que recordar que somos y estamos viviendo en sociedades plurales y democráticas para entender que hay que escuchar.
Pues este tema es muy extenso. Traté de reducirlo un poquito para poderlo platicar con ustedes. Recuerden, es adolescencia con presencia. Soy Guadalupe Pintado y por favor denme sus comentarios, véannos en YouTube, aunque no sea el jueves a las 3 de la tarde, pero yo los espero sus comentarios, sus likes. Guadalupe Pintado, adolescencia con presencia por Change TV, la televisión del cambio, ya está aquí. Change TV,